Hola a todos, hoy nos encontramos en las instalaciones de Fondrini Racing y vamos a hablar de tres temas bastante interesantes. Antes de entrar en materia, quiero presentarles a las personas que hoy nos acompañan. Primero, Mario Castro, gerente de Yamato Colombia. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Diego, muchas gracias. Nico Fondrini, piloto muy conocido a nivel nacional, internacional en competencias de automovilismo. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, sí señor, gracias. Dino Fondrini, preparador de vehículos, muy conocido también en el medio del automovilismo. Muchísimas gracias, Dino, por abrirnos las puertas de tu taller. Diego, como siempre, aquí están abiertas las puertas para lo que quieran hacer. Dino, muchas gracias. Un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Liz Restrepo, piloto, también conocidísima en el mundo automovilístico. ¿Cómo estás, Liz? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Y Alejandro Panche, también preparador, conocidísimo también en todo el tema del automovilismo. No tan conocido. Sí. Y pues Alejandro, también muchas gracias por permitirnos estar acá en el taller, en este espacio. A ti, Diego, por la invitación, muchas gracias y por acá lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Los temas que vamos a tratar el día de hoy bastante interesantes son el consumo de aceite por los anillos, cuándo podemos anillar un motor y cuándo no, y por último la limada de puntas de anillos. Empecemos por el consumo de anillos, ese famoso mito que siempre le echan la culpa cuando un motor empieza a consumir aceite, es a los anillos le echan la culpa. Pero debemos partir de algo, todos los motores consumen algo de aceite, obviamente eso ya está calculado, eso ya el fabricante de motor ya nos dice, debe consumir en cierto kilometraje, debe consumir cierta cantidad de aceite. Esta cantidad de aceite, lo que se está consumiendo, es lo que queda en las paredes. El consumo normal que se da en la operación de un motor es la película de lubricante que queda en las paredes del cilindro y que los anillos se encargan de distribuir durante su proceso normal de operación. Digamos que al haber una película a todo lo largo del cilindro, eso incluye la cámara de compresión. Entonces, esa película que queda cuando el pistón llega al punto superior, muerto superior, y se da la explosión, pues ahí se quema el combustible y esa peliculita que quedó ahí arriba cuando el pistón está en la parte superior. Digamos que ese es el consumo normal. Para eso hay tres anillos normalmente en un pistón, ¿cierto? Dos de compresión en la parte superior y uno rascador de aceite en la parte inferior. El anillo rascador de aceite, pues la función precisamente es coger esa película que se forma en la camisa y mandarla hacia abajo y devolverla al cárter. Esa es la función, o sea, todo ese aceite de salpique que llega al cilindro para lubricar precisamente el pistón es bajado por ese anillo rascador de aceite. ¿Qué pasa? No es 100% efectivo porque pues tenemos una superficie circular del cilindro y un anillo que por presión está haciendo su trabajo y pues no es perfecto al 100%. Siempre habrá una pequeña cantidad de aceite que se va a quedar pegada al cilindro. Y esa pequeña cantidad de aceite que se queda pegada al cilindro pues la va a quemar el motor y la va a botar por el exhausto. Es normal en cualquier motor. En motores rotativos, por ejemplo, es peor. Ese sí es peor. Un tema Y el consumo es muy complicado. En motores reciprocantes el consumo es mínimo, pero existe. Obviamente, si hay un desgaste de ese anillo rascador de aceite excesivo, pues el consumo aumentará. Hay una tendencia a veces de siempre echarle el muerto a los anillos cuando hay consumo excesivo de aceite. Si bien cuando hay un desgaste ya de los anillos, esa película de la que hablaba Dino ahora se vuelve más gruesa y obviamente se incrementa el consumo. Cuando hay consumos ya muy excesivos, por lo general vienen de desgaste de otros componentes del conjunto. Entonces, pues yo creo que ahí Diego nos va a explicar un poquito ese tema. O sea, hablando del tema de lo de las guías, que hay veces eso no las cambian y siempre le echan esa al... Guías de válvulas muchas veces son culpables y muchas veces también los cauchos, los retenedores de las guías las de guías válvulas. y los sellos. Guías, sellos, válvulas. Las válvulas son muy importantes. ¿Qué es eso? Pues no lo revisan y simplemente pues instalan están bien a ojímetro. Hay motores que los sellos a veces tienden a salirse. Okay. Se sale un sello de una guía de válvula y pues eso es una pérdida de aceite muy grande, eso escurre por la eso guía. Va porque directo, igual la guía de válvula hasta siempre va a tener una tolerancia con la válvula
Y por ahí, si el sello no está bien, pues va a bajar Va a aceite. tener el consumo, Va a bajar ahí por la parte superior del motor. Sí, correcto. O sea que no siempre son los anillos. No siempre. No siempre son Ahí hay que hacer la radiografía de los 4 tiempos del motor y qué ocurre durante cada uno de los ciclos. Entonces, digamos que en la fase de admisión, Diego que es el experto acá en temas, ¿qué pasa durante la fase de admisión? Bueno, como todos sabemos, pues tenemos los motores y sus cuatro tiempos. El primero, el de admisión. ¿Qué sucede? Bueno, la válvula abre, el pistón que está en su punto muerto superior desciende. Ahí se genera un vacío. Entonces, lo que hablábamos, si tenemos en la parte superior del motor, de la culata, si hay un desgaste entre guías, de válvulas, de los vástagos de las válvulas y los sellos, como ahorita nos mencionaba Dina, que se sueltan, pues obviamente ahí es donde tenemos ese vacío y es donde podemos tener el consumo de aceite, el ingreso de aceite a la cámara de combustión. Claro, y no solo tenemos un vacío, sino que la corriente, el flujo de aire está entrando al motor por las válvulas de admisión. Correcto. Y esa corriente entra a una velocidad muy alta y eso arrastra. Sí, lo que encuentre el ojo. Eso es un lo arrastra. efecto Venturi, eso arrastra. Entonces, Mezcla, si se aceite. encuentra una válvula con un goteo de aceite, pues Lo va a para arrastrar. adentro. Lo va a arrastrar, Correcto. sí, correcto. Entonces tenemos el segundo tiempo, que pues es la compresión. Ya es cuando el motor el pistón, perdón, estando en el punto muerto inferior, empieza a subir. Obviamente la válvula ya está cerrada, la de admisión. Las 2 o 4. Las dos, sí, Las dos, admisión y escape están cerradas. Ya están las dos, tanto admisión y escape están cerradas. Entonces empieza a hacer la carrera hacia punto muerto superior, donde empieza a comprimir la mezcla. Ese sería el de compresión. De tal manera que si hay algún desgaste entre pues, los anillos y la camisa, vamos a tener es una fuga de compresión. Compresión hacia el carro. Y en este tiempo no hay por dónde ingresar el aceite. No hay por dónde. Por ahí no entra nada porque todo está comprimido ahí arriba, al contrario, va a salir. Va a salir. Entonces ahí podríamos tener el tema de la fuga de Compresión. ya por un exceso de holgura o un desgaste excesivo de anillos. Pero entonces ese es otro tipo de falla. Ahí ya, cuando hay ese desgaste entre cilindro y anillo, ese exceso de holgura, pues lo que va a haber es fuga de compresión. Y ya sería una fuga por los anillos de compresión. Porque pueden haber otras fuentes de fugas, ¿no? Que también, digamos que las válvulas están cerradas. Si el asiento de válvula está mal, va a haber una fuga de compresión hacia arriba. Pero en ese momento la compresión, cuando tengo desgaste de anillos o de cilindros, esos gases que van al cárter, la válvula PCB es la función de ella. Abre para que el motor no se presurice y esos gases van a la admisión y nuevamente los queman. Ahí también tenemos un poquito de consumo de aceite. Es verdad, es correcto. Por eso los recuperadores de aceite en los carros de carreras. Los gases que se están mandando al cárter están volviendo la admisión recircular. y el motor se los está chupando y está quemando aceite. Correcto, sí. De es hecho, verdad. también llevándolo como al carro, a la vida real, pues el motor también pierde potencia, ¿no? O sea, el carro se siente como descompresionado, como bajito de potencia. Claro, al perder compresión, al haber fuga de compresión, digamos que si normalmente había una compresión de, no sé, 10.5 a 1, por decir algo, si tienes una fuga de compresión, pues la compresión real pueda que volumétricamente sigue siendo de 10.5 a 1, pero a ver esa fuga de compresión, pues la compresión real efectiva no va a ser lo mismo que comprimir este volumen desde 10.5 hasta 1. Porque va a haber pérdida de Es como si la energía. cámara de compresión fuera artificialmente más grande, porque estás fugando compresión. Entonces tenemos el tercer tiempo, que es la explosión, que es donde tenemos las válvulas cerradas, donde la chispa que la genera la bujía en motores gasolina o la compresión en motores diésel hace pues la explosión de la mezcla que ya tenemos. En este momento pues esa explosión hace que el pistón baje o vaya a su punto muerto inferior y en este momento la presión es muchísimo más elevada. Y lo que venimos hablando, en este tiempo de explosión tampoco vamos a tener un ingreso, si tuviéramos una fuga de aceite, un ingreso de aceite a la cámara, tampoco en la explosión lo tendríamos en este tiempo. Sí, es correcto. Es lo mismo que la situación anterior, pero más crítica porque la presión interior es mayor aún. Claro, ya al momento pues, de realizar la explosión que prende la mezcla, aumenta la presión. Sí, correcto. Y bueno, y tenemos como último el escape, que ya es cuando está el pistón en punto muerto inferior,
va a subir, está ya la válvula abierta de escape y es donde salen ya los gases. Y ahí tampoco tendríamos algo que nos esté haciendo vacío que nos permita el ingreso del aceite en este tiempo tampoco, en el de escape. Así es. Entonces, como conclusión de este primer tema, en el único momento, en el único tiempo que podemos tener un ingreso de aceite a la cámara es en el de admisión, que es donde hace un vacío. Y ese ingreso se va a dar principalmente al haber ese vacío de arriba hacia abajo, porque la apertura del espacio de la válvula, cuando abre la válvula de admisión, es mucho mayor que la holgura que puede haber entre anillo y cilindro. Entonces, ¿por dónde se va a llenar el cilindro en ese momento? Pues por decirlo de una manera muy coloquial, por el hueco más grande que está arriba. Entonces, si hubiera ingreso de aceite a la cámara de combustión, va a ser en esa fase y por lo general va a tender a venir de arriba. No sé si basados en sus experiencias tengan casos que indiquen lo contrario, porque muchas veces en la práctica, acá estamos hablando mucho de la teoría, pero la idea de tener a Alejandro, de tener a Dino, de tener a Nico y a Liz es pues, que nos compartan también sus experiencias pues en el mundo real. Lo mismo que hablamos al comienzo, o sea, mientras la holgura de los anillos esté dentro de lo que dice el manual, o sea, esté bien, no tengan demasiado juego, demasiada luz los anillos con respecto al cilindro, eso es así, correcto. Pero en el momento que sí haya mucho desgaste, sobre todo el anillo rascador de aceite, pues sí vamos a poder tener ingreso de aceite durante la fase de admisión, porque sí se genera un vacío y sí puede haber una succión de aceite. Además, como lo dije al comienzo, pues si ese anillo tiene mucha holgura, pues la película de aceite que va a quedar en la camisa va a ser mayor y pues esa película va a quedar dentro de la cámara. Súmele a eso que tengamos un cilindro ovalado, que eso lo vamos a hablar ahorita. Súmele a eso que tengamos un pistón que se haya recostado y el cilindro esté rayado, pues por esas rayas, pues el aceite se va a quedar adentro, que el anillo no es capaz de sacar el aceite de una raya de una camisa, y pues todo eso va a incrementar. O se arma un canalcito por ese rayón, por donde en el momento de haber vacío, y el aceite pasa el aceite. Pierde compresión y succiona aceite. Así es. El grado del aceite. Hoy en día pasa mucho aceite. algo que pasa mucho y hemos recibido algunos reclamos en la empresa, no por defecto de producto, sino más bien por temas de mal mantenimiento de los carros, es que cuando la gente empieza a alargar mucho los cambios de aceite, se empiezan a generar depósitos de carbón excesivos y se empieza a degradar el aceite, y eso hace muchas veces que los anillos de tercera ranura, los rascadores, se agarroten, ¿no? Se vuelve una melcocha con aceite quemado ahí, dejan de cumplir su función, ya no expanden. ya no expanden y empieza a haber también consumo excesivo de aceite. Hay motores muy susceptibles a eso, ¿no? K24 de Honda, por ejemplo. Muy tan lejos. Conozco personas que les ha pasado ese tipo de cosas. A mí me pasó que el Honda, digamos, consumía mucho aceite, pues ahorita tengo es un B20 con culata B18 C1 y consumía mucho aceite y pensamos que eran los anillos, pues que uno piensa, pues no, los anillos. Eso es lo primero que uno le echa. Y resulta que bajamos los anillos y todo y las camisas estaban ovaladas, hay una camisa que estaba ovalada, entonces esa fue la razón por la cual estaba pasando tanto aceite y cada vez pasaba mucho más y más y más y más y era un consumo súper excesivo. Entonces sí es importante este tema que estamos hablando. Cambios de aceite puntuales. Hoy en día los lubricantes son muy buenos, digamos que no es como hace 20, 30 años que el cambio de aceite tenía que ser a los 5.000 kilómetros. Podemos ir un poquito más allá con aceites minerales normales, los aceites sintéticos son otra historia, pero no nos podemos exceder tampoco. Hay gente que oyen algún día que no, que es que yo le cambio el aceite cada 10.000 kilómetros, pero es que se mantiene aceite sintético. Y va uno y hace ese mismo chiste con aceite mineral y después tiene que asumir las consecuencias. Bueno, como segundo tema es cuándo se puede únicamente anillar, que debemos tener en cuenta cuando solo es reemplazar los anillos. Para hacer esto debemos tener muy en cuenta qué medidas tiene el cilindro. Básicamente una anillada es reemplazar los anillos, es hacer un cambio únicamente de anillos. Como lo mencionamos anteriormente, en mecánica es esencial el tema de las medidas. Tomar medidas para todo, obviamente, pues hay manuales donde nos especifican qué medidas debemos tomar, cómo tomarlas, dónde tomarlas, que también es primordial. Básicamente,
la práctica de anillar, como decía Dino ahora, no es la mejor práctica, es un paño de agua tibia. Pueden haber circunstancias en donde de pronto por algún problema de recalentamiento o algún problema de lubricación puntual en donde definitivamente se dañó un anillo o algo, pues se puede entrar a reemplazar ese anillo y alargarle un poquito la vida al motor. O un cascabeleo que se haya roto un anillo. Exactamente. Puede ser, correcto. Y la práctica correcta siempre va a ser reemplazar el anillo por uno de la misma sobremedida en que esté el motor, ¿no? Hay una práctica errónea que a veces es común y es que cuando ya el motor está tan desgastado y los cilindros están tan grandes por el desgaste, por la fricción, pues tienden a querer montar un anillo de una sobremedida más buscando que selle. Y ahí Eso es un error. es un error, es algo que hay que evitar a toda costa y yo creo que Diego ya nos va a explicar un poquito por qué. Sí, es un pañito de agua tibia, Sí. igual, eso sí es correcto. Generalmente, lo que veníamos hablando, instalan un anillo en sobremedida, pero ¿qué puede pasar? Internamente al momento de instalarlo pueden quedar las puntas Totalmente cerrado. totalmente así, tocándose. ¿Qué sucede con esto? Al momento de dilatar, pues no va a tener un espacio el anillo para dilatarse. ¿Y qué pasa con esto? Va a sufrir el pistón, porque en este momento, en este punto, aquí en las puntas, exagerándolo, va a tratar de hacer así. Y generalmente rompen esta área entre las ranuras, por eso, porque no tiene a dónde expandirse el anillo. Entonces es un error. Primero, solo anillar, ya empezamos mal. Y ahora coloquémosle un anillo en sobremedida también, es un error grandísimo. Y en cuanto a la lubricación, también va a barrer todo el aceite. Entonces también vamos a tener un contacto directo de anillo con cilindro, un desgaste, por ende, o rompe el anillo y el pistón, o un consumo también de aceite elevado. Sí, ahí va a haber excesivo, pues literalmente el anillo al final del día no va a tener suficiente espacio en el cilindro, no va a tener para dónde dilatar. Lo que decía Diego, al estar las puntas enfrentadas, o cogen para arriba o cogen para abajo, y va a romper el alojamiento del anillo en el pistón. Tenemos sí, la fractura Claro. del pistón entre Y las va a estar ranuras. haciendo demasiada fuerza contra las paredes del cilindro, y ahí por lo general, claro, le quita toda la película de lubricación, va a haber agarrotamiento, se van a rayar las paredes del cilindro, los anillos van a quedar rayados también, se parten a veces. Pues igual yo sé que tú lo vas a hablar más adelante, Ok. Diego, pero yo sé que pues, muchos mecánicos lo que hacen, y eso se utiliza, es que en caso de que esto quede muy unido, pues liman estas puntas para tratar de dejar el gap necesario en el anillo para que cuando se dilate pues no pase justo esto, no se estrellen las dos puntas. Lo que pasa es que si estamos usando un anillo en sobremedida, pues esto tiene un diámetro de fábrica, no sé, de 100 milímetros por ejemplo, y lo vamos a usar en un cilindro de 98 por ejemplo, pues esos dos círculos no son compatibles. Correcto. O sea, vamos a tratar de meter un círculo de 100 milímetros en uno de 98 simplemente cortándole más acá. Entonces, pues el anillo va a entrar, va a funcionar, pero es una solución muy temporal, muy transitoria, no es una solución definitiva. Exactamente. Vamos a tener Eso un pierde óvalo. el círculo El anillo ya no va a ser dentro de un circular, círculo. el anillo va a ser ovalado, exactamente. Y nunca Digamos va a que, ser digamos que igual. si tenemos el círculo Nunca va a acá ser igual. y le quitamos un montón de espacio acá y yo lo cierro, deja de ser un círculo y pasa a ser un óvalo. Y ahí ya óvalo no sella círculo. Ahí van a haber espacios a los lados. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno a ojo va a ver ese anillo puesto y uno lo ve perfecto, porque es que aquí hablamos de tolerancias de centésimas de milímetros, son cosas que no son perceptibles y no es tan fácil de medir tampoco. O sea, si yo quisiera poner un anillo sobre medida, medir cómo queda ese óvalo respecto al círculo no es fácil, pero pues sabemos que en mecánica las tolerancias son todo. Sí. Y una medida mal pues va a hacer que el motor no funcione correctamente. O sea, ese es el principal motivo por el cual no se debería hacer eso. O sea, lo hacen, sí, es una medida transitoria para solucionar un problema temporalmente, pero no es una solución Es definitiva. una práctica que uno usaba mucho en los motores antiguos, cuando eran hierro fundido.
que las camisas de otro material. Entonces uno pues gruñía el cilindro y reducía un poquito el área del anillo, lo raspaba un poquito y funcionaba porque eran motores de otros materiales que aguantaban. Ahorita los de aluminio, los componentes, totalmente distintos. Y hay motores que realmente ni repararse dejan ya. O sea, ya prefiero comprar otro ya. Qué bueno que Alejandro trae ese tema a colación, porque justamente la práctica viene de ahí, de la época en que tanto los bloques eran de otras aleaciones y los anillos en esa época, que en algún momento hicimos un contenido con Liz de este tema, los anillos en esa época eran todos de hierro colado, tenían algún revestimiento de cromo en algunos casos y otras cositas, pero eran otros materiales completamente diferentes, con unos coeficientes de dilatación completamente diferentes, y en esa época se estilaba, como todos los anillos eran del mismo material, cosa que no pasa hoy en día. Tú coges un anillo de la marca X y esa marca X es de una aleación, el de la marca Y es de otra aleación y el de la marca W es de otra aleación. Y en el mismo anillo, para el mismo motor, en la misma sobremedida, ustedes se pueden dar cuenta en la práctica que le ponen una galga a uno y uno queda más cerradito que el otro abierto. Son milésimas, pero no son iguales. ¿Por qué no dilatan igual? Porque no dilatan igual, porque están hechos con materiales diferentes. Diferente a lo que pasaba antes, que todos eran de hierro colado, todos de todas las marcas. Y entonces se usaban las famosas tablas de las que hablamos en algún momento en otro contenido que hicimos, donde se decía que la apertura de puntas de anillo era tantas milésimas de pulgada por tantas pulgadas de diámetro, porque en esa época además todas las medidas eran en pulgadas de cilindro. Entonces, Sí. entonces era como una práctica estándar y se usaba mucho eso, limar las puntas hasta que se ajustara a lo que indicaban esas tablas, que hoy en día ya no son válidas. Ya caducaron. Claro, complementando lo que decía Mario, ya ahorita los anillos, digamos, instalamos diferentes marcas en el cilindro, van a tener un gap, una abertura entre puntas, diferentes medidas, pero siempre van a estar dentro del rango. Y ahí donde vamos a mirar ese rango, al fabricante del motor. Correcto. Y les aseguro, las 3 marcas, 4 marcas van a estar dentro de esa tolerancia y están bien, están dentro de los parámetros del fabricante del motor. Sí, esa es una invitación también a los mecánicos que no se asusten cuando de pronto, bueno, tienen que estar dentro de un rango. Asústense si ven que la apertura de puntas está salida de control, porque puede ser que hubo un error en el proceso de rectificación, o si no rectificaron definitivamente es un cilindro que ya presenta demasiado desgaste. Pero a veces ven que el anillo está un pelito más abierto y lo comparan con un anillo de otra marca y dicen, uy, no, ese anillo es malo porque está quedando muy abierto. No. Y ahí es donde erróneamente dicen, uy, no, como está abierto voy a tener un consumo de aceite. Entonces lo que hacen es le dicen a la rectificadora, no, venga, hágamelo, rectifíquelo un poquito más pequeño para evitar que pase el aceite. Y pues es una práctica que no es recomendable y por la distancia que tenemos, lo que dice Mario, dentro de la tolerancia no va a permitir el paso de aceite así a ojímetro como muchas veces lo hacen. Pero sí, volviendo al tema del limado de las puntas, digamos que es una práctica mala que lleva a otra, ¿no? No, y hay que usar las herramientas adecuadas también para medir eso, los anillos y el cilindro. Y también dónde se debe medir, dónde se debe colocar el anillo dentro del cilindro. El manual dice, debe colocarlo a cierta distancia, y ahí es donde debemos tomar la medida. Muchas veces es simplemente cogemos el bulón, lo metemos en el cilindro y el anillo acá, y ahí es donde toman la medida. Hay que tener muy en claro lo que dice el fabricante, dónde se debe tomar la medida, dónde se debe poner el anillo para de verdad que sí medir la distancia entre puntas. Porque el cilindro no es perfectamente recto, ¿no? Recto. Los cilindros son cónicos. Al igual que los pistones. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de ese tema. Yo no sé si quieran de pronto aprovechar y mirar justamente ese tema, aprovechando que tenemos el bloque. Démoslo acá entonces. Bueno, entonces ahora pasamos a la parte práctica. Entonces, porfa, Alejandro, ¿cómo debemos primero ubicar el anillo, en qué parte del cilindro y cómo medimos el gap? Bueno, pues nosotros aquí tenemos el anillo, es un anillo de fuego, o el número 1. Lo pongo acá, no lo pongo en la parte superior porque pues ahí no tenemos desgaste, ahí es donde ya genera la compresión ese anillo. Lo que hacemos con el mismo pistón, lo empujamos
Nosotros lo que hacemos, más o menos 5 o 6 centímetros abajo. Y aquí vamos a tener esa lucecita, no sé si la cámara la puede ver. Ese es el gap, ajuste de anillo. Esa es la tolerancia que él va a tener para cerrarse a su hora de trabajo. Cuando dilata, entonces ahí él va a llegar ahí. No totalmente cerrado. Y normalmente usamos un calibrador de galgas para poder medir esa tolerancia. Todo depende del fabricante del vehículo. Correcto. Para vehículos diésel, el gap va a ser mayor, porque las temperaturas son mucho mayores. Y dilatan más. Y dilatan mucho más, claro. Si lo sigo introduciendo, más abajo va a haber un poquito más de apertura. Aquí ya no. Y la 0.3 quedó volando. Es normal porque las camisas son cónicas. Sí, son cónicas, correcto. La parte de abajo tienen un diámetro mayor, es normal. Quizá la medida que tengo acá, la siguiente, no va a entrar. Ahora hay que aclarar que cada fabricante de motores, en su manual, que siempre hay que consultar el manual del fabricante para reparar cualquier motor, le va a decir a usted dónde, a qué profundidad poner el anillo y cuánto debe medir el gap. O le va a dar un rango correcto, en ese espacio para poder medir el gap. Eso es muy importante. Así es como se mide el gap de anillo. Ahí no vemos si el cilindro está ovalado o nada, pues no. A simple ojo no logramos verlo. Pasemos a eso. Verifiquemos si este cilindro está ovalado o no. Bueno, para medir el ovalamiento de un cilindro utilizamos una herramienta como esta. Esto es un alesómetro, ¿ok? Y esto está diseñado no para medir el diámetro como tal, sino para medir diferencias de diámetro. Esto es un comparador de carátulas. Bueno, estas indicaciones son nuestras para no perdernos en la forma de medir, ¿cierto? Los comparadores de carátulas no miden un diámetro, sino miden diferencias entre diferentes posiciones. Si yo oprimo acá, esto de acá, pues la aguja se va a mover. Cada rayita de esas que se ve ahí es una centésima de milímetro. Una vuelta completa es 1 milímetro. ¿Okay? Lo que uno debería hacer, ¿cierto?, es ir al fabricante, primero que todo, ver cuánto debe ser el diámetro. Por ejemplo, esto es un motor de Mazda 3, un Duratec. El diámetro de estos cilindros debe ser de 87.5 milímetros, ¿correcto? Con un micrómetro, que no lo trajimos acá, se ubica acá, los 87.5, se calibra, esto se pone en cero, uno puede girar el dial y va a alinear el cero en la aguja, supongamos que es acá. Entonces, cuando uno alinea este cero y aquí tenemos los 87.5, pues sabemos que cuando esto marque cero, una vez lo metamos allá, vamos a tener 87.5 milímetros de diámetro. Correcto. Pues uno básicamente lo que hace es meter esto acá, ¿cierto? Y lo que normalmente hacemos es que lo medimos en 2 o 3 profundidades. ¿Okay? Una más o menos ahí, otra como en la mitad y otra un poquito más al fondo. Eso es lo que hacemos en 3 partes. Igual que con los anillos, pues no vamos a medir aquí al comienzo porque pues no es... Tenemos ahí el mayor desgaste correcto. En la parte superior de la cabeza. Entonces, lo que uno debería hacer, o bueno, lo que uno hace es mover esto hasta que la aguja llegue a un punto que no sube más y se empieza a devolver. ¿Okay? Ese punto va a ser nuestro cero, por así decirlo. Si nosotros aquí giramos este dial y lo ponemos en cero, nuevamente voy a moverlo. Entonces ya ven que la aguja sube hasta cero y se devuelve. Ese es nuestro cero. Entonces ahí estamos tomando la medida en este sentido. Ahora giramos esto 90 grados, correcto, y volvemos a repetir esto. Y miramos hasta dónde sube la aguja y empieza a devolverse. Si ustedes ven aquí, sube hasta 1 o 1.5. ¿Sí lo ven? Se pasó del cero. Eso significa 1.5 centésimas de ovalamiento del cilindro acá. ¿Cuánto es lo máximo que permite? ¿4? 0.3, 35 centésimas. O sea, 3.5 rayitas de esta es lo que permite el manual. O sea, aquí tenemos 1.5. Este cilindro está bien. Introducimos esto otro poquito, más o menos hasta la mitad. Repetimos el mismo proceso. Vemos que aquí en este sentido está básicamente igual que la medida superior, o sea, vuelve y llega a cero, ¿cierto? Giramos 90 grados y volvemos y medimos. Y aquí vemos que también sube como hasta 1.5 centésimas. O sea, tenemos parejo un ovalamiento de 1.5 centésimas dentro de tolerancias. Lo bajamos a la tercera posición, repetimos el proceso. Si ustedes ven aquí, sube como hasta 1 centésima. O sea, está un poquito
Eso significa que está más ancho abajo, esperado, ¿cierto? Esperado. Giramos 90 grados y vemos que tampoco se pasa, no llega ni a 2 centésimos. O sea, a todas indicaciones, este cilindro estaría dentro de tolerancias. Si un cilindro está dentro del ovalamiento permitido por el fabricante y está en el diámetro que dice el fabricante, pues uno le puede poner un anillo sin ningún problema y no vamos a tener problema. ¿Cuándo se ovala un cilindro de estos? Normalmente cuando hay un recalentamiento. Sobre todo hablando de este tipo de bloques que son de aleaciones de aluminio, pues la temperatura no les va muy bien, la verdad. Sí, son bastante delicados. Cuando la temperatura se sube, estos motores sufren muchísimo. A veces quedan hasta para botar. O sea, a veces el ovalamiento es tal que ni siquiera rectificando se puede, ¿cierto? Aparte de que estos bloques de aluminio, cuando se recalientan, también la planitud de esta superficie, que eso es otro tema que no viene en esta consideración, pero esta planitud se pierde. Y lo que llamamos los mecánicos se pandea, ¿ok? Y al pandearse eso, también no va a sellar el empaque culata, pero bueno, eso es tema de otra charla, ¿ok? Pero bueno, esta es la forma de medir el ovalamiento de un cilindro y lo que usó la Hendra es la forma de medir el gap de un anillo. De un anillo. Y siempre la tomamos a 90 grados. Sí. Ok. Sí, a 90 grados. A 90 grados la medida. A 90 grados. Una cosa a tener presente, el funcionamiento del motor siempre va a generar desgaste más en un lado del cilindro que de otro. De otro, correcto. ¿Cierto? En este caso, este motor, pues, gira, ¿cierto? En este sentido, el cigüeñal está girando. Bueno, sí, no importa. Gira en este sentido. Y obviamente siempre va a haber más desgaste en este lado, en este sentido del cilindro, que en este. Porque aquí tenemos fuerzas no solo de subir y bajar el pistón, sino que pues la biela al subir, como no sube recta, pues siempre va a estar empujando en la camisa. Y eso repetido cientos o miles de millones de veces durante la vida útil de un motor, va a generar un desgaste. Pero ¿cierto? es el cabeceo del pistón, correcto. La parte que genera el desgaste, el pistón va así, en este sentido, esto se llama la falda. El pistón va en este sentido, correcto. Y lo que tiene contacto precisamente del pistón con la camisa es la falda, precisamente. La falda es la que tiene contacto. Y arriba lo que tienen contacto son los anillos, pero la parte superior del pistón nunca tiene contacto con la camisa. Ok, correcto. Okay. Así se dilate esta parte superior que tiene un diámetro menor. Aquí inclusive se ve el juego que tiene esto, o sea, eso nunca tiene que llegar allá. Si el pistón se dilató tanto durante un recalentamiento que se alcanzó a rayar esto, es lo que uno llama, se recostó el pistón. ¿Okay? Eso es porque se dilató demasiado, la temperatura subió demasiado y alcanzó a rayar la camisa. Ahí hay que evaluar si el pistón sirve o no sirve. Y la falda es la que tiene contacto precisamente y la falda es la culpable de que se desgaste la camisa en este sentido o en este sentido y la ovale. Entonces, eso es un ovalamiento por desgaste, por uso. Y el otro ovalamiento que describimos ahorita es el ovalamiento en caso de un recalentamiento, que es el más crítico, pienso yo. Porque puede ser un motor nuevo y igual se va a ovalar. Ya por eso sí, claro. Una pregunta, Dino, ¿qué tanto contacto hay entre la falda del pistón y el cilindro? Pues realmente el contacto en teoría no existe, ¿listo? O sea, es una capa de aceite la que está haciendo contacto entre el pistón y la camisa. O sea, fricción como tal, metal con metal, no hay. Si la hubiera, pues un motor de estos duraría un par de horas y se explotaría, o sea, no funcionaría. Y pues las tolerancias de camisa y de pistón están diseñadas que para que cuando esto se caliente, al dilatarse, no alcance a haber roce metal con metal. En pistones originales es menos crítico que, por ejemplo, en pistones forjados. Los pistones forjados tienen una dilatación mucho mayor por las aleaciones con las que están hechas y normalmente cuando uno pone pistones forjados en un motor debe hacer que los huecos de las camisas sean de mayor diámetro. Hablemos de centésimas de milímetros, son muy pequeñas las unidades que se hace eso. Por eso es que los pistones forjados, los motores con pistones forjados en frío tienen un clan, 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 clan. Que es mientras ya coge temperatura, es justamente el pistón haciendo esta operación. Ta, 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 mientras ta. ya
Mientras coge temperatura, se dilata, se dilata. expande. Por eso es que un motor recién prendido no hay que subirlo a 6.000 revoluciones y salir Dejarlo corriendo. ahí. Hay que calentarlo o andarlo suave. Andarlo suave, sí, sí, Los sí. primeros kilómetros. Correcto. Y lo que dice Alejandro, si esto no es centrado precisamente los bulones para centrados. el cabeceo Para el del Ah, sí, pistón. el Está más corrido el bulón para un lado. desplazado para un ladito. Un vehículo de competencia se hace más, desplaza aún más Se desplaza más. para generar un poquito de subir de vuelta más rápido. No, chéverísimo. En motores de competencia también tenemos faldas más Más chiquitas, cortas. entre menos Además, hasta dos fricción, anillos. mejor. Solo dos hasta anillos, menos fricción. Pero entre menos falda, más cabeceo. Hasta llegar al límite, porque pues así es esto. Y digamos Hasta que se estalle. el mismo diámetro del cilindro ayuda a que no haya el cabeceo. En la medida en que el cilindro está dentro de especificaciones y hay 3 puntos de contacto, pues hay menos posibilidad de que se dé este movimiento, el movimiento del famoso cabeceo. Cuando ya tengo una luz acá más grande, se presta para que haya más cabeceo y ahí es cuando ya empiezan a tocar los bordes de la falda y a haber un desgaste excesivo y pues allá es donde ya hay motores, ya hay daños graves. Y no solo aquí en el cilindro, sino también en la culata. Lo que Los ya pistones del Subaru hay turbo que movimientos. tengo ahí son como la mitad de alto. le pega a la culata. Son de mayor diámetro y así. La zona de o sea, squeeze que llamamos nosotros. Que uno lo pone y eso, pero esta vaina así funciona. Así funciona. Pero está ahí, sí. Así funciona. Me da mucho. Muchas gracias, Dino. Uno mira un pistón de los carros viejos y esta vaina es como así de larga, Sí, ¿no? claro. Larguísimos. Esto es de una Mitsubishi V6. V6 3000. V6 3000 3.0. En un diésel son. Uy, eso se puede También turbiar. nos dice que Mire nosotros ese tenemos pistón. Sí, por eso altísimos. es compresión bajita. Entonces se puede un 10 o un 9. Ay, 9 debe tener eso, 995. Sí. Bueno, Dino, Alejandro, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Lo mismo Liz, Mario, Nico. Muchísimas gracias a ustedes por pues, recibirnos acá en su taller. Gracias por los aportes. Yo creo que despejamos muchas dudas que traíamos. Y nada, pues agradecerles a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado. No, De a verdad, ustedes, un honor tenerlos acá. por el Sí. espacio. Y esperamos que se repita. Así Muchas va a ser. gracias.